Hola mis queridos, ¿cómo están? Bienvenido a tu canal, El Sendero de la Diosa 369. Yo soy Kalaha y me llaman Marijo. Este día es martes de sanación. Pido disculpas de antemano por los ruidos, pero están construyendo un residencial al lado del mío y me es imposible evitar los ruidos. De hecho, estoy grabando sin micrófono para tratar de aminorizar la bulla externa. Quiero hacer una aclaración. Yo la semana pasada, cuando presenté el primer video de martes de sanación, dije que martes era el día de San Rafael de la energía verde sanadora, y no lo es. Es el día de Chamuel, el día del amor. El de la sanación es el jueves. Pero como nosotros estamos sanando con amor, lo voy a dejar aquí. Igual manera, de todos modos, bueno, esa era la aclaratoria que quería hacer. Y como siempre ya saqué tus cartas, aquí están las del mantra, sanación con mantra. Lo voy a poner aquí un ladito para que, bueno, ya ahí están viendo el mantra, uno de los mantras. Es que está por adelante y por atrás, entonces nada. Este es el tarot que voy a estar utilizando y se me pegó así algo en la uña. Aquí están las tres carticas. Recuerden que esta es una lectura general, o sea, yo estoy haciendo un trabajo de martes de sanación para tener una idea más o menos qué es lo que debemos sanar. No significa que todo esto lo tengas que hacer. Y el sanar no significa que estás enfermo, sino que tenemos que restablecer el orden en nuestra psique de las cosas. Y entonces esto es como una ayudita. Vamos a tener una ¿cómo es? Una pista de las cosas. Ok, bueno, sin más preámbulo, voy a tratar de ser corta. Aquí va la opción de martes de sanación. Tenemos, ay, mira qué bonito, sanando la línea materna. Sanando el trabajo ancestral, madre y la línea materna y el crecimiento. Ustedes saben todos que nosotros tenemos una línea materna y una línea paterna. El padre es éxito. Hay diferentes cosas. De todos modos, ustedes pueden googlearlo para no ser tan extenso este video. Y la línea materna tiene mucho que ver también con la parte, por ejemplo, del dinero, o sea, el cómo vemos el dinero. La parte materna también nos identifica el cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Y bueno, para nadie es un secreto de que esta sociedad se ha vuelto muy patriarcal. Claro, al principio fue muy matriarcal. O sea, la cosa es como que deberíamos estar equilibrados, pero bueno, son procesos que tiene que pasar el colectivo para el aprendizaje. Pero muchas veces las madres de ahora han tenido que muchas veces suplir al papá también. Entonces es como que no tenemos claro, o nos criamos no teniendo tan claro el papel importante de la línea materna. ¿Ok? Entonces es una de las cosas que tenemos que comenzar a sanar. También tenemos el racto, que es la sensualidad, amor, devoción, romance, éxtasis, placer. Ya va, vamos a sacarlo otra. Después de la lluvia, esperanza, aceptación. Mira, lo que yo veo aquí en qué es lo que nos están diciendo para que sanemos el día de hoy, o bueno, nos están dando una pista para ver qué es lo que vamos a sanar el día de hoy. Tiene que ver mucho con esa parte de esa energía femenina en nosotros. Cada individuo tiene energía masculina y energía femenina, ¿ok? Eso no tiene nada que ver. Si eres hombre o mujer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que nos tenemos que fijar? Cómo es la relación de tanto de nuestra madre con nosotros, como las madres de nuestros ancestros. O sea, cómo fue la relación de mamá-hija, mamá-hijo, de
todos nuestros ancestros, cómo es la de nosotros y cómo nos gustaría ser con la de nuestros hijos, si no eres madre, si no eres padre, porque inclusive si eres hombre y estás viendo esto, no significa que no tengas que sanar la línea materna, todo lo contrario, tienes que sanar la línea materna también. Es sobre qué es lo que va a pasar después de sanar esa energía materna, ¿ok? Y para muchos, o sea, para un grupo de los que están conectando conmigo en estos momentos, tiene que ver mucho también con la aceptación de su forma de amar, ¿ok? Es como que no importa tu orientación, siempre y cuando se ame de verdad, o se ame bonito, o sea, no tienes por qué sentirte mal, aunque todavía esté muy estigmatizado aquí en nuestra sociedad. Por ejemplo, una relación del mismo género, inclusive los poliamores, lo que sea. Lo que signifique amar para ti en base a un crecimiento personal, a un crecimiento espiritual. Si te conviene a ti, es lo que tienes que no quiero decir la palabra defender, pero es como lo más, o sea, para que no te sientas atacado, pero es lo que tienes que más que aceptar, porque en el momento en que tú lo aceptes completamente, que digas, bueno, yo amo así, yo amo a esta persona, o mi forma de expresar amor es de esta manera, lo aceptes en ti, los demás lo van a tener que respetar. Bien, pero al momento de que tú estés comenzando a trabajar con la parte de la línea materna, también eso se va como a equilibrar. Lo único es que tienes que esperar ese proceso. Vamos a ver qué nos quieren decir los astros. Los astros. Ay, Dios mío. Los maestros y guías a través del tarot. Ya estas cartas están prebarajadas y vamos a pedir 4 carticas para que nos digan los astros, para que nos den una idea de qué es lo que tenemos que comenzar a sanar para poder establecer eso que nos dijeron ya. Ok. Bueno, aquí sé que ya lo voy a poner aquí. Bueno, nos vamos a ponerla aquí para hacer la lectura así. Mira, a primera línea lo que se ve es que tienes que comenzar a sanar para comenzar a dejar atrás esos sentimientos que no te permiten sentirte realizado. Es como que hay partes de tus sentimientos que te sientes como juzgado, me están diciendo como que el terminar de aceptar o el de no sanar, por ejemplo, la línea materna te ha limitado a ser exitoso, a tener esa conexión contigo mismo, con esa claridad, con esa intuición, tener pensamientos mucho más claros. Entonces tienes que comenzar a accionar para dejar esos sentimientos atrás y comenzar realmente a sanar. No es que lo vas a dejar porque lo tapas, porque no piensas en ello, no, sino porque lo estás sanando. ¿Ok? Tienes que sanar la línea materna, me están diciendo, porque eso automáticamente va a liberarte la parte esta como del racto, de la forma en que ves el amor. Al tú sanar la línea materna, inclusive tu forma de demostrar amor va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo y va a mejorar en sí todo lo que es la parte de tu existencia. Es como que después de una lluvia muy fuerte que salga el arco iris, hermoso. Vamos a pedir ahora, mi madre, pero es que no me dejan 3 carticas. Está el tarot y qué bueno, que lo único que quieres es hablar. Falta una sola cartica. Ok, mira ya, salió otra. Y esta estaba aquí arriba y esta es, ay qué bonito, esta es la carta de abajo. Mira,
Este, eh, se te está presentando esta oportunidad ahora, cuando tú estás viendo este video, se te está presentando una oportunidad increíble como para que tú conectes realmente con tus emociones y veas qué es lo que tú quieres realmente. O sea, lo que tú estás persiguiendo como meta, como los sueños tuyos, ¿son realmente tuyos o son inculcados por la sociedad, por la familia, por tu mamá? ¿Realmente te llena de emoción tus sueños, tus anhelos? El hecho de que tú te pongas a sanar la parte de la línea materna y te conectes contigo mismo y descubras realmente cómo es tu lenguaje de amor, cuál es tu lenguaje de amor, cómo es que tú amas, vas a poder conectar directamente con esa voz interna, con ese maestro interno que tienes y te va a dar la estabilidad emocional que tanto deseas. Y al tener estabilidad emocional vas a poder lograr y materializar todo lo que tú quieras a nivel monetario, por así decirlo, a nivel tangible. Es como que una vez que tú estés más claro en tus emociones y ya estés sanando la parte de la línea materna, lo que es la parte del dinero también va a llegar de manera abundante a tu vida, ¿ok? Vamos a pedir 2 carticas más para mis queridos que conectaron el día de hoy. Esta estaba aquí y esta es la del fondo de la hora. Uy, qué hermoso. Una vez que tú conectes con ese maestro interno, que tengas esa estabilidad, es como que ya no vas a dejar que las personas se aprovechen de ti y va a haber un equilibrio, esa justicia que tanto nosotros deseamos, queremos, eso lo vas a lograr y definitivamente vas a tener un cambio de 180 grados, que la gente va a decir, ay, ¿qué te pasó? Pero tú no eras así, pero de manera positiva, ¿ok? No te preocupes que no es de manera negativa. Es muy importante, pero muy importante tu sanación en la línea materna. Tú puedes googlear, puedes investigar un poco más sobre este aspecto en qué nos aporta la línea materna a nosotros para que tengas como un conocimiento más amplio de qué es lo que te estaban diciendo aquí, pero definitivamente va a ser un cambio importantísimo en tu vida, importantísimo en tu vida. Me dicen para muchos no, para un grupo de personas que están conectando conmigo, que no han salido a la luz, por así decirlo, con su orientación, de que una vez que ustedes se sientan, ¿cómo decirlo? Se sienta es que me está llamando mi mamá. Ya va un momentico, a la madre hay que atenderla. A few moments later. Bueno, a la madre siempre hay que agarrarla. Y hablando justamente de la línea materna. Ok, entonces proseguimos. Ya una vez que tú tengas en claro realmente porque hay a veces que tenemos mucha confusión. Tenemos confusión, inclusive después de grande, puede ser que cuando ampliemos nuestra forma de ver las cosas, nos demos cuenta de algo que nosotros habíamos ignorado o habíamos tenido la idea de que era algo supuestamente errado, ¿ok? Entonces, lo importante de todo esto es que el sanar tu línea materna te va a permitir conectar con esa oportunidad que tanto quieres. Porque la línea materna, aunque la energía masculina es el de acción, es el de dar, la línea materna es la que, según en algunos estudios, que no voy a profundizar, pero
hablan de que la línea materna es la que nos provee la parte de el contacto con el dinero, con nuestra abundancia. Entonces, nosotros tenemos que sanar nuestra conexión con mamá para poder comenzar a materializar el dinero. Tenemos que honrar a mamá, no juzgarla, entenderla, ver que ella hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo en su momento, ¿ok? Y nada, perdonarla desde el corazón. Y así se te van a abrir un mundo de posibilidades. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Mira, puliendo mi corazón, te lo voy a poner aquí para ver si le quieres echar un capture. Y dice, sentimiento de poder que me ayuda. Algo así. Y ahorita les explico. Y tenemos como que relajándonos a las expectativas, y este es el mantra. Para que le tome un capture, lo traduzcan, porque mi traducción no es muy very well, y lo puedan repetir. Pero algo así que dice que solo las expectativas más elevadas pueden hacerse. Las otras no. Aquí sobre las expectativas hablan de que tenemos que soltar nuestras expectativas de cómo deben de ser las cosas, que al momento de que tú las sueltes, las liberes, lo que se tiene que dar, se da, y se dará de la mejor manera. Y la parte de pulir el corazón, mi corazón, es aceptar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Al momento en que nosotros aperturamos nuestro corazón a sentir, así echemos nuestras lloraditas porque tuvimos algún tipo de desamor, de lo que sea, eso no nos quita lo bailado, como dicen allá en Venezuela. Eso nos ayuda a seguir mejorando como persona, porque no va a haber resentimiento. O sea, si tú tienes un corazón pulido, todas las emociones, todas las vivencias que hayas tenido, por más dolorosas que sean, van a aportarte para tu crecimiento personal. Entonces todo es ganancia, no hay pérdida. Entonces no te sientas mal, bueno, sí te vas a sentir mal un ratico, ¿no? Pero si uno está abierto completamente a la experiencia de amar con ese corazón pulido, como dice aquí, eso significa de que aunque no se dé, por ejemplo, una relación de pareja, vas a conseguir crecer y mejorar un poco más a través del aprendizaje que te dejó esa pareja o esa relación, ¿ok? Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya ayudado un poco a entender y a comprender un poco, y ya saben por dónde van los tiros. Todo lo que pasa, o sea, pasa. O sea, no se hundan, vivan su duelo, porque es importante vivir sus duelos, ¿ok? Pero recuerden que todo va a pasar, todo va a pasar. Hablen, busquen información sobre la línea materna y hagan trabajo de sanación con respecto a su madre. Eso los va a liberar tanto económicamente como en la forma de que ustedes expresan su amor, o en la forma en que quieran amar. Bien, ahora sí, vuelvo a decirlo, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les ayude. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas, le des like, comente, échale una chequeada del canal para que veas que tienes bastante material, porque este es mi estilo de lectura, siempre buscando el mejorar, el sanar. Si tú buscas algo aquí como de que te están montando los cachos, aquí no lo vas a conseguir, ¿ok? Y bueno, si ya eres parte de la familia, gracias nuevamente por estar aquí, y vamos a esto. Vamos a seguir creciendo aquí en el canal y a seguir apoyándonos. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de ninguna otra lectura. Y yo soy Kalahak, me llamo Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos, besitos, bye.